Utilidad de los modelos de probabilidad en psicología. Para la psicología, la probabilidad es una estrategia que nos va a permitir comprobar de una forma numérica y probabilística nuestra inferencia surgida de algún experimento o estudio. Un modelo de probabilidad establecerá la relación entre cada valor de una variable aleatoria y la probabilidad que va a existir de que sucedan esos valores. En la mayoría de las investigaciones en psicología están ideadas para determinar si los fenómenos son resultado de sucesos aleatorios o de manipulaciones experimentales. De tal manera que algunas variables de interés tienen una distribución de probabilidad específica que se repite a lo largo de un tiempo y para diverso tipo de muestras. Estos patrones se pueden plantear mediante los modelos de probabilidad que representan en una forma matemática esas distribuciones, y se puede obtener en una función matemática la probabilidad asociada a un valor cualquiera de una variable. Entre mayor sea la medida de datos disponibles para deducir la posibilidad de un acontecimiento más concreto, será el producto calculado. Los fenómenos psicológicos requieren del apoyo de estos modelos de probabilidad para poder determinar la medida en que las estimaciones de probabilidad y las decisiones que se ejecutaron han sido correctas. Algunos conceptos fundamentales de la teoría de la probabilidad son la variable aleatoria, que se fundamenta en términos de una función que asignará un valor generalmente numérico al resultado de un experimento. El espacio muestral, que será el conjunto de resultados posibles de un experimento, donde ese conjunto de puntos representa ya sean personas, cosas, números, etc. El evento, que es un hecho observable o un subconjunto que está formado por dos o más elementos de un espacio muestral. Y el evento elemental, que contiene un solo elemento del espacio muestral y al que se le asigna este nombre, ya que no se puede descomponer en términos de otros más sencillos. Dos conceptos sumamente importantes en la inferencia estadística son la probabilidad a priori, que se calcula sin realizar el experimento aleatorio, considerando solo el número de casos a favor de la ocurrencia del suceso y se divide entre el número de casos posibles. Y la probabilidad a posteriori, que es la frecuencia relativa de veces que ocurre un suceso al realizar un experimento en repetidas veces. A continuación les hablaré sobre la distribución binomial y normal. La distribución binomial es una distribución de probabilidades de una variable aleatoria discreta que puede tomar valores discretos. Este tipo de distribución resulta de contar el número de éxitos al repetir n veces un experimento que tiene dos resultados posibles. Estos son éxito, el cual se representa con la letra P, y fracaso se representa con la letra Q.
La variable aleatoria discreta x sigue una distribución binomial y se representa de las dos siguientes maneras, en donde n es el número de veces que se repite un experimento aleatorio y p es la probabilidad de éxito. La función de probabilidad es la probabilidad de que la variable aleatoria discreta x tome un valor cualquiera es igual a n en x por p elevado a x por q elevado a n menos x. Para poder comprender un poco mejor la distribución binomial, se presenta el siguiente ejemplo. Una prueba de conocimientos en psicología se aplicará a un cierto número de personas. Esta consta de 10 preguntas con respuestas sí y no. Calcular las probabilidades de contestar inciso A 10 preguntas correctamente, inciso B 5 preguntas correctamente. El inciso A nos solicita calcular las probabilidades de contestar 10 preguntas correctamente del número total de las preguntas que están presentes en la prueba. Para ello se va a realizar la asignación de valores a las variables. En este caso n es igual a 10, es decir, el número total de preguntas. P es igual a 0.5, el cual representa el grado de éxito. Q es igual a 0.5, representa el fracaso, y X es igual a 10, el cual es el número de preguntas que se espera sean respondidas correctamente. Una vez que tenemos ya asignados los valores a estas variables, vamos a sustituir en la fórmula general de la distribución binomial, la cual dice P en X, es decir, P igual a 10, es igual a N en X, 10 sobre 10 por P, el cual es 0.5 elevado a X, en este caso es 10, por Q, que representa 0.5 elevado a N menos X, es decir, 10 menos 10. Una vez que tenemos estos valores, procedemos a realizar las operaciones. Podemos hacer uso de la calculadora o manualmente. En este caso resulta que 0.048828 es la probabilidad de que respondan acertadamente 10 preguntas. El inciso B nos solicita calcular las probabilidades de contestar 5 preguntas correctamente del número total de preguntas de la prueba. Para ello, nuevamente vamos a asignarle los valores a las variables y nos pide que nos dice que n es igual a 10, el número total de preguntas de la prueba, p equivale a 0.5, indicando el éxito, q es igual a 0.5, nos indica el fracaso, y x es igual a 5, es decir, el número de preguntas que se espera sean respondidas correctamente por las personas. Nuevamente sustituimos estos valores en la fórmula general y nos resulta que p en 5 es igual a n sobre x, que es 10 sobre 5, por p, que es 0.5 elevado a x, igual de 5, por q, que es igual a 0.5 elevado a n menos x, es decir, 10 menos 5. Nuevamente procedemos a resolver estas operaciones y obtenemos un resultado de 0.2460, el cual es la probabilidad de que las personas respondan 5 preguntas correctamente. La distribución binomial en psicología también se puede aplicar para conocer, por ejemplo, el cociente intelectual de las personas, el grado de adaptación a un medio, la aplicación de test en los que solo hay como respuestas 2 alternativas, si un tratamiento psicológico será efectivo o no, y los tipos de evaluación del aprendizaje, que puede ser por criterios o por normas.
Ahora les hablaré sobre la distribución normal, la cual es la distribución probabilística de variable continua más importante en los métodos cuantitativos y tiene forma de campana. En esta distribución, la mayor frecuencia se localiza en el centro y sus extremos son asintóticos, lo cual se refiere a que se acercan al eje horizontal pero jamás se unen a él. Los parámetros de la distribución normal son la media y la desviación estándar. La media se encuentra al centro y es representada por la letra mu, y la desviación estándar indica el grado de dispersión y se representa por la letra sigma. Algunas de las características de la distribución normal es que es simétrica con respecto a la media, por lo que hay igual número de casos a la derecha y a la izquierda de la media. La media, la mediana y la moda son iguales, ya que tanto la máxima frecuencia como la mitad de la distribución coinciden con la media. Es mesocúrtica, lo cual se refiere a que tiene una curtosis de 0 y es unimodal, es decir, tiene una sola moda. Hay una familia de distribuciones normales que varía en función de los parámetros de la media y la desviación estándar, es decir, existe una distribución normal diferente para cada valor empírico de la media y la desviación estándar. Estas son la distribución normal estándar y la distribución normal teórica. Algunas de las características de la distribución normal estándar es que tiene una media igual a 0, una desviación estándar igual a 1, un área igual a 1 y valores a la izquierda de la media son negativos y los valores a la derecha de la media son positivos. En el caso de la distribución normal teórica, la variable aleatoria recibe el nombre de puntuación estándar y se designa con la letra Z. La curva en forma de campana se describe con la siguiente ecuación, y de esta se deriva la fórmula de la distribución normal estándar, la cual es Z es igual a X menos mu sobre sigma. El siguiente es un ejemplo que se resuelve a través de la fórmula de la distribución normal estándar y dice: la puntuación obtenida por 799 aspirantes a la carrera de psicología en la UNAM tiene un promedio de 659.04 puntos y una desviación estándar de 104.04. ¿Cuántos aspirantes obtuvieron entre 500 y 800 puntos? Procedemos a sustituir los valores en las variables de la fórmula de la distribución normal estándar. Esta es Z es igual a X menos mu sobre sigma. El ejercicio nos hace una pregunta: ¿cuántos aspirantes obtuvieron entre 500 y 800 puntos? Bueno, este dato nos sirve, ya que X va a tener el valor de 500 y 800 puntos. Procedemos a sustituir en dos veces en la misma fórmula. Primero sustituimos el valor de 500 y posteriormente el valor de 800 para obtener dos resultados. Z es igual a 500, el cual representa el número de puntos, menos mu, que representa 659.04, lo cual es el promedio de puntos, sobre la desviación estándar, que es de 104.04, con lo cual obtenemos un resultado de menos 1.5286. Nuevamente sustituimos valores en la fórmula, pero ahora con el valor de 800, que también representa el número de puntos. 800 menos 659.04 sobre la desviación estándar, que es 104.04, y obtenemos un resultado de 1.3548. Una vez que tenemos ambos resultados, vamos a ubicar estos mismos en una tabla de distribución normal tipificada como la que se muestra a continuación.
Una vez que ubicamos los valores en la tabla tipificada, obtenemos la probabilidad 1, que es 0.0643, y la probabilidad 2, que es 0.9115. Ahora vamos a restar estas probabilidades. Vamos a realizar probabilidad 2 menos probabilidad 1 y obtenemos un valor de 0.8472. Una vez que tenemos este dato, vamos a multiplicar por el número de aspirantes. Esto es 799 es igual a 676. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, el ejercicio nos hace esta pregunta: ¿cuántos aspirantes obtuvieron entre 500 y 800 puntos? Bueno, la probabilidad es de 676 aspirantes obtuvieron entre 500 y 800 puntos. La distribución normal en psicología se puede aplicar para comparar características emocionales, conductuales y cognitivas, tales como el estado de ánimo de una persona en un momento dado, la cantidad de letras elegidas al azar que una persona pueda recordar en diversas pruebas, o bien la edad más común de enfermedades mentales, tales como el Parkinson, el Alzheimer y la esquizofrenia. Contrastación de hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Son explicaciones tentativas del fenómeno investigado que se enuncian como proposiciones o afirmaciones. Las características de una hipótesis son las siguientes. Se refiere a una situación real. Las variables de la hipótesis deben ser comprensibles, precisos y concretos. La relación entre variables propuesta por una hipótesis debe ser clara y lógica. Las variables de la hipótesis deben ser observables y medibles. Las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. ¿Qué es la hipótesis de investigación? Son proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables. Hipótesis nula. Son proposiciones que niegan o refutan la relación entre variables. Hipótesis alterna. Establece la relación entre variables o la diferencia entre los tratamientos experimentales. Es la afirmación que el investigador espera apoyar. Contrastación de hipótesis. Es la actividad que consiste en constar, mediante la observación y o experimentación, si una hipótesis empírica es verdadera o falsa. En todo caso, toda hipótesis tiene que ser comprobable para ser considerada científica. Es decir, se comprueba si la suposición del investigador, con la cual daba respuesta al problema, es cierta o falsa. Aquí cabe señalar que la hipótesis que se somete a prueba es la hipótesis nula. Esta es la que se acepta o se rechaza. Nivel de significancia o nivel alfa. El nivel de significancia es la probabilidad de que un evento ocurra y oscila entre 0 y 1, donde 0 significa la posibilidad de ocurrencia y 1 la certeza de que el fenómeno ocurra. Al lanzar al aire una moneda no cargada, la probabilidad de que salga águila es de 0.50 y de que caiga sol es de 0.50 también. Cuando usamos un dado, la probabilidad de obtener cualquiera de sus caras al lanzarlo es 1/6, lo cual significa 0.1667. Esto quiere decir que la suma de posibilidades siempre es 1.
considerando que la suma de posibilidades es igual a 1, el nivel de significancia o nivel alfa se refiere al nivel de probabilidad de equivocarse y se fija antes de probar las hipótesis inferenciales. Este valor de certeza que el investigador fija a priori significa que los resultados fueron significativos hacia cierto nivel. Por ejemplo, si el nivel de significancia es igual a 0.05, quiere decir que el 5% de esa suma de posibilidades es una probabilidad de error al aceptar la hipótesis, correlación o valor obtenido al aplicar una prueba estadística. El nivel de significancia es el error que se tiene al comprobar una hipótesis. El nivel de significancia de 0.05 implica que el investigador tiene un 95% de seguridad para generalizar sin equivocarse y solo el 5% en contra. El nivel de significancia se expresa en términos de probabilidad. En psicología y ciencias sociales, en general se trabaja con niveles de 0.05, 0.01 y 0.001. Cuanto menor sea el nivel de significancia de un contraste, menor es la probabilidad de que los resultados obtenidos hayan resultado por azar. Por lo que concluimos que, debido a que la psicología es una ciencia, el nivel de la prueba está basado en una distribución normal. Los estudios empíricos deben demostrar significancia estadística para ser considerados interpretables. Este nivel se establece típicamente en el 0.05 nivel de probabilidad, es decir, el investigador debe estar 95% seguro de que los resultados del estudio son atribuibles a las variables bajo la investigación en lugar de la casualidad. Variables aleatorias, discretas y continuas en psicología. En psicología llamamos unidad de análisis a los individuos a los que les vamos a analizar sus cualidades, por lo que una variable es una característica de estas unidades y puede asumir diferentes valores en cada una de estas características. Ejemplo, coeficiente intelectual, depresión, autoestima, etc. En probabilidad utilizamos variables llamadas aleatorias, función que asocia un número real perfectamente definido a cada punto maestral, que pueden ser de dos tipos, continuas y discretas. Variable continua es aquella que puede tomar valores infinitos dentro de la recta y se utiliza en la distribución normal o campana de Gauss. Su valor lo adquiere de dos números existentes. Hay variaciones en sus valores y pueden ser decimales o fraccionarios. El modelo de distribución normal utiliza variables aleatorias continuas, es decir, numéricas, las que son susceptibles de medición a través de escalas métricas, tales como metros, centímetros, litros, kilogramos, etc., y que al recolectarlas y graficarlas, la distribución de los valores se hace en forma de campana o lo que se llama distribución normal. Ejemplos: tiempo de reacción ante un estímulo visual. El peso de 4 personas, 92.45, 60.23, 80.12, 50.34, o la altura de los 5 amigos, 1.65, 1.82, 1.77, 1.69 y 1.75. Variable discreta es aquella que puede tomar valores en números reales. Su valor lo obtiene fuera del valor de dos números existentes. No pueden ser decimales ni números fraccionarios. Ejemplo, el número de hijos de 4 parejas, 2, 1, 0, 3. O la frecuencia con que se presenta determinada conducta para un autorregistro. Frecuencia de dolores de cabeza antes de recibir un tratamiento, 1, 2, 3, 4, etc. veces al día. En esta imagen se comparan las representaciones gráficas de una variable aleatoria discreta y una variable aleatoria continua. En las variables aleatorias discretas, los valores de x aparecen como un número de barras concretas,
mientras que en las variables aleatorias continuas aparecen como una curva que abarca cierto rango de los valores del eje de abscisas y cubren un área igual a 1. Variables aleatorias, discretas y continuas en psicología.